Autoridades federales se preparan para el embate del huracán Blanca. En todos estos estados se tiene ya un inventario considerado en total de 4.043 refugios para atender en caso de necesidad a 1.100.000 personas para poder activar estos refugios y trasladar ahí, de ser necesario, a las personas que lo requieran. INE aprueba emplear casillas alternas en zonas conflictivas para las elecciones del domingo. Policías y estudiantes de Yotzinapa, Guerrero, se enfrentan en carretera Tixtla-Chilpancingo. Comisión permanente llama al gobierno federal a reanudar la evaluación docente. Economía mexicana es la que más crece entre miembros de la OCDE, asegura Luis Videgaray. La OCDE ajusta estimaciones de crecimiento para México. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 4 de junio. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Rivapalacio, ¿cómo estás, Raimundo? Juan Pablo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos una noticia importante para Baja California, porque esta madrugada bajó de intensidad el huracán Blanca de categoría 4 a categoría 3. Se esperaba que hoy alcanzara una categoría 5, no es así, se empieza ya empieza a perder fuerza. Esto está muy bien en términos electorales para el próximo domingo, y también ya el Instituto Electoral de Baja California Sur está tomando previsiones en caso de que, como está previsto el huracán entre este mismo domingo al territorio de Baja California Sur. Creo que estas son muy buenas noticias, no únicamente por el proceso electoral, sino en términos generales. Donde sigue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la disidencia magisterial, en la segunda fase de su vieja estrategia, que es presión, confrontación, negociación, confrontación. Pues ayer tomaron 13 horas el aeropuerto de Oaxaca. 13 horas, se suspendieron vuelos por completo. Además, pues consolidaron su bloqueo a la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, con lo cual se provocó inició ayer el desabasto de combustible en todo el estado de Oaxaca. De hecho, 33% de las gasolinerías en Oaxaca, 33% tienen todavía hoy, esta mañana, un remanente de combustible, pero a lo largo del día muy probablemente se va a quedar sin combustible Oaxaca, es decir, se queda sin nada de movimiento. Esto, si no se resuelve rápidamente, el primer impacto que va a traer va a ser la inflación en los combustibles. Simbólicamente significa mucho, ¿no? Es de que paralizar el Estado. Los maestros disidentes decidieron paralizar el Estado de Oaxaca, quitándole el combustible. ¿Qué es lo que hizo la autoridad estatal y la autoridad civil federal ayer en Oaxaca? Nada. Ni siquiera cuando fueron a tomar el aeropuerto, las instrucciones para policías estatales y federales fue: háganse un lado y déjenlos pasar. Cero resistencia, cero oposición, cero confrontación, que provocó que ya el gobierno de Estados Unidos emitiera ayer mismo una alerta a todos sus ciudadanos para decirle: no vayan a Oaxaca. Entonces, Oaxaca, una de las perlas del turismo mexicano en el mundo, pues ya Estados Unidos dice: no vayan a Oaxaca porque se pueden ver involucrados en un problema de orden social. No es un problema de violencia, del narcotráfico, es un problema de violencia social, y no queremos ciudadanos estadounidenses metidos en ese tipo de situaciones donde no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, en Oaxaca, la coordinadora de maestros, pues efectivamente va avanzando, va estrangulando. El propósito es boicotear las elecciones. En lo particular creo que eso no va a suceder, pero no es lo que yo creo, es la percepción que se está dando, y también cómo están estirando todavía más y más la cuerda de la confrontación con el
gobierno federal, no con el gobierno estatal. Están rebasados los gobiernos estatales y esto se dio, por ejemplo, ayer en Guerrero. En Tixla está en la montaña. Tixla, desde diciembre pasado, el Instituto Nacional Electoral dijo, ahí va a ser realmente uno de los 3 distritos o el único distrito en Guerrero donde no se van a poder realizar elecciones, donde no se van a poder instalar casillas. Pues ayer hubo un enfrentamiento en Tixla entre, ¿quiénes? Normalistas de Ayotzinapa y algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos el año pasado en Iguala, que se enfrentaron con la policía. ¿Por qué es relevante este tema de Tixla? Porque está muy lejos de Chilpancingo. La normal de Ayotzinapa está a 3 kilómetros de Chilpancingo. Entonces se fueron a la montaña, se fueron a esta movilización. Esa zona de la alta montaña de Guerrero, ahí se combinan todo tipo de fuerzas. Ahí hay mucha presencia del movimiento popular guerrerense, que aglutina a todos los grupos antisistémicos que hay en Guerrero y algunas organizaciones políticas y sociales que en realidad pertenecen a movimientos armados, y también ahí hay mucha presencia de la disidencia magisterial, que en Guerrero se llama Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrerense. Bueno, tenemos esta situación en Oaxaca, que es la parte más crítica de lo que se ve en este momento. Ya veremos cuáles son las respuestas que están dando a nivel de instituciones para neutralizar cualquier posibilidad real de un boicot ya muy amplio. Hoy en el curso de esta mañana, el antimexicano exgobernador de Texas va a anunciar su deseo de competir por la Casa Blanca el próximo año. Rick Perry es exgobernador de Texas, que si algo se caracterizó es por ser el más beligerante, no nada más contra los indocumentados mexicanos, sino contra todo lo que tenga que ver con México. Él es el principal abocado a militarizar la frontera. Él no nada más quería llevar a la Guardia Nacional, que la mandó. Llevó a la Guardia Nacional a la sino frontera, quería llevar al ejército. Quería que el Pentágono desplazara tropas de Afganistán hacia la frontera de Texas con México. Sería su segunda candidatura, y la primera candidatura le costó precisamente esta posición antimigrante. Muchos analistas dicen le costó esta primera oportunidad. Vamos a ver si de alguna forma recula o cambia de estrategia para poder apelar a este sector. Y Jeff Bush, que quiere mantener la dinastía Bush en la cima política de Estados Unidos, va a hacer lo mismo, pero el día 15 de junio. Ya hoy se anticipa que el hijo del presidente George Walker Bush y el hijo del el hijo de George H. Bush y el hermano de George W. Bush va también por la Casa Blanca. Él está casado con Columba, una mexicana nacida en León, Guanajuato. Lo que está creciendo, asimismo, es el escándalo de la FIFA. Ayer se revelaron algunas declaraciones de Chuck Blazer, que fue vicepresidente de la CONCACAF y que es realmente quien da la principal información en contra de los funcionarios de la CONCACAF y de varios funcionarios del fútbol de todo el continente americano, para este tema de corrupción que está investigando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con un dato que no se conocía, que también recibió sobornos para arreglar el Mundial de Francia. 98. El Mundial de Francia en 1998. Es decir, no estamos hablando del tercer mundo y que nada más recibieron dinero para el Mundial de Sudáfrica, sino también recibieron dinero para el Mundial de Francia. No hay detalles todavía sobre lo de Francia, pero hay algo que escala. Anoche mismo, el expresidente de la CONCACAF y ex vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, que es uno de las 14 personas directamente acusadas por el Departamento de Justicia de haber participado en redes de corrupción en el fútbol a través de la venta de derechos de televisión y todo lo de la mercadotecnia durante casi un cuarto de siglo, pagó un espacio en la televisión de Trinidad para dar su versión. Un programa político, ¿no? Sí, él compró media hora en la televisión de Trinidad, y en esto dice que él va a hablar
todo lo que sabe, que él teme por su vida, pero va a hablar, y entre las cosas que va a hablar es cómo vincula a funcionarios y exfuncionarios de la FIFA con el proceso electoral en Trinidad y Tobago en el 2010. Es decir... Dice que Blatter de alguna forma lo ayudó, lo impulsó. Exactamente. Sí. Está señalando e incluso al presidente saliente de la FIFA, Joseph Sepp Blatter, de haber participado ya no en un tema únicamente de fútbol, sino cómo financiaron campañas políticas en Trinidad y Tobago. Es decir, ya entra directamente la estructura directiva de la FIFA, articular y a manipular elecciones en un país latinoamericano. Bueno, este tema cada día nos sorprende porque cada día hay mucho más información que sigue involucrando y sigue involucrando países y sigue ampliando su red de corrupción y de manipulación, ya como lo estamos viendo en otras partes de lo que es la vida mucho cotidiana. Más allá de lo deportivo. Bueno, lo único que no se habla es del fútbol. Correcto. Aquí, ¿verdad? Bueno, nos vamos directamente al PA informativo que les proporciona la agencia Intélite. 32% de los impactos, pues no hubo acuerdos en la segunda reunión esta semana entre una comisión de 35 maestros de la Coordinadora Magisterial y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Los maestros llegaron con su pliego petitorio del 1 de mayo, que es suspensión definitiva de la evaluación de maestros. Ya el gobierno federal les dio una suspensión indefinida, no es suficiente. También piden un incremento salarial del 100%, lo cual es imposible. Piden algo que es todavía más imposible, que es la derogación de la reforma educativa y que se libere a 4 maestros que participaron en el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es algo que desde que lo plantearon hace mucho tiempo, el propio secretario de Gobernación dijo, bueno, esa no es una ruta del gobierno federal, ese es un tema de la justicia. En Oaxaca, aquella es la ventanilla, nosotros no tenemos ni siquiera jurisdicción para poderlo hacer. No le da exactamente lo mismo a la disidencia magisterial, cuyas demandas presentadas el 1 de mayo, y es la razón por la cual está toda esta movilización, son demandas básicamente iguales a las que han estado presentando durante los 2 últimos años. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Juan Pablo? Que lo que estamos viendo realmente no tiene que ver con el pliego de demandas, que habría que analizar ya desde otro ángulo, porque estas demandas se han venido presentando y ha habido lo mismo. La primera fase de la estrategia latente, como ha sido hace casi 40 años, es presión, negociación. La segunda fase es negociación, confrontación, y la tercera es receso. Nos encontramos en este momento en la segunda fase de esta estrategia, que es presión, confrontación. Lo vimos en Guerrero, lo estamos viendo con el argumento del boicot. Yo pienso que lo que vamos a ver también es un receso. A lo largo de estos 2 años, ¿qué es lo que ha sacado la Coordinadora de Maestros con este tipo de acciones que llevan al punto de la violencia? Dinero en plazas, dinero en prestaciones. Por supuesto, no 100%, pero sí más o menos les han dado unos 10,000 millones de pesos a las diferentes secciones de la disidencia magisterial a lo largo de los 2 últimos años. Es un asunto de dinero. De financiamiento para ellos. Únicamente, es un tema de dinero, y como es un tema de dinero, pues en la política con dinero todo es más barato. 18% de los impactos, pues un escándalo entre el gobierno del Distrito Federal y los empresarios de la Ciudad de México, porque el gobierno del Distrito Federal anunció ayer que va a haber ley seca sábado y domingo por el tema de las elecciones. Y entonces están indignados los empresarios porque el domingo juega México contra Brasil, y realmente el eje del negocio en este tipo de partidos de fútbol, pues no es solamente la televisión, la derrama para los restaurantes. Todo es lo que significa en términos económicos para los restaurantes. Están indignados los restauranteros del Distrito Federal contra el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que, hay que decirlo, pues no tiene ni siquiera ver en el entierro, en la programación del encuentro de fútbol, y sin embargo
todos sabíamos desde hace ya mucho tiempo que el 7 de junio iban a ser las elecciones intermedias del 2015. Pero bueno, este es un tema donde, por supuesto, no va a recular el gobierno del Distrito Federal. Esta es una práctica que, si nos gusta o no nos gusta, ha sido histórica. Sí. No es una nueva medida, es una medida que se hace en cada elección en este país. 18% de los impactos, igual, ha impactado en el segundo tema de importancia en el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Son ya, es este acuerdo que hizo ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para evitar, o más bien son planes de contingencia para evitar que haya, que el boicot de los maestros, si se llega a cumplir, realmente altere las elecciones. Están hablando en particular, que esa es su principal preocupación, de Oaxaca, sí, donde desde el domingo los maestros disidentes tienen tomadas 11 juntas distritales. El Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, como sabía que iban a tomar las instalaciones, lo que hizo fue sacar de ahí la papelería. Aún así, en varias partes del país se han perdido 200,000 boletas que las han quemado los maestros disidentes. En el caso de Oaxaca lograron sacar la mayor parte de la papelería, no habría un gasto adicional, pero lo que están ya hablando es que las juntas distritales, en caso de que no puedan sesionar en sus instalaciones, puedan ir a sedes alternas y que desde esas sedes alternas pues administren en la organización y la distribución de todo lo que tienen que hacer ese día las juntas distritales, que las juntas distritales son las que concentran la información de las diferentes casillas y la transmiten para sus cómputos finales. Ha insistido mucho el INE en que no es su responsabilidad el tema de la seguridad, pero sí es su responsabilidad el hecho de que tengan la estrategia necesaria para poder cubrir estas casillas y poder cubrir la elección a manera operativa, no a nivel de seguridad. Está muy bien esta observación porque mucha gente dice, bueno, pues no el ejército está vigilando las casillas, las juntas distritales, no. Lo que hace el ejército es vigilar los paquetes electorales. Donde estén los paquetes electorales, el ejército no tiene ni su función, ni obligación, ni nada, ni ninguna instrucción para que cuide los inmuebles o los locales. Cuida los paquetes electorales, nada más. Si los paquetes electorales los tiene resguardados el ejército, pues si es en una bodega o en una junta distrital, ese no es problema del ejército, ese es problema del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales locales. Por eso sí es muy interesante aclarar esto para que no haya confusiones. Porque ese momento es que está haciendo el ejército, pues está cuidando los paquetes electorales. Punto. ¿Dónde los va a colocar el Instituto Nacional Electoral? Pues ya le dirá al ejército, pues aquí están resguardados los papeles y las urnas las vamos a proteger nosotros. Sí. Esa sí es la responsabilidad del ejército. 13% de los impactos, bueno, pues el Congreso de la Unión le pidió de manera unánime al gobierno federal poner la evaluación de los maestros. ¿Qué es lo que hizo ayer el Congreso de la Unión? Pedirle al gobierno federal que cumpla la ley, nada más. No es atribución de la Secretaría de Educación Pública entrometerse en la ley de profesionales y de maestros. Y tampoco es atribución de la Secretaría de Educación Pública, sino del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, meterse y decir, se tiene que reponer el proceso por un asunto eminentemente político, como estamos viendo. La Secretaría de Educación Pública es la que dio la cara, pero como hemos visto el lunes y ayer, es la Secretaría de Gobernación que tiene la relación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que el propio Congreso ayer no logró que se llamara a comparecer esta misma semana a los secretarios de Educación y de Gobernación para que expliquen de qué se trata este tema. De cualquier manera, viene la próxima semana, este es un tema que no se acabó, viene la próxima semana. Ayer hubo un evento en el cual los secretarios de la Defensa y de Educación firmaron un convenio. El secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, habló de la importancia de la reforma educativa. El secretario de Educación Pública, que reapareció, dijo que el gobierno federal está comprometido
a mantener la calidad educativa con los niños mexicanos, lo cual realmente parece una pequeña broma, porque quieren la calidad educativa, pero suspenden la evaluación de los maestros que lleva a la calidad educativa. Este es un tema totalmente en el contexto político que ya tuvo consecuencias. Llevamos 48 horas donde la prensa en las principales capitales financieras del mundo está diciendo si el gobierno mexicano no puede mantener la reforma educativa, pues tampoco va a poder mantener o menos puede mantener las garantías jurídicas sobre sus reformas económicas, particularmente la reforma energética. ¿Qué es lo que están diciendo los financieros y los inversionistas en el mundo? Si no hay garantías jurídicas y certidumbre jurídica en México, no vamos a ir a México a invertir. Hay inversiones que ya vienen, hay muchas inversiones en el sector automotriz, pero la joya de la corona de las reformas, que es la energética, que rompió tantos tabúes, pues no está funcionando y la siguen abaratando con este tipo de la ley. 13% de los impactos es una noticia de negocios. Altos Hornos de México está recortando empleos e inversiones. Esto tiene que ver directamente con la crisis económica en China. Este es el efecto mariposa. Hay una desaceleración económica en China, entonces deja de comprar hierro, carbón para sus industrias. Esto es lo que tienen y ya vemos su repercusión en algunas empresas mexicanas que vendían a China buena parte de su producción. 6% de los impactos. Hubo ayer una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Ricos en París, donde sale un reporte donde dice México está reprobado en calidad de vida. Su calidad de vida no es buena y la calidad de vida tiene que ver con tramitología, con burocracia, con la no satisfacción en transporte público, con el entorno de la seguridad de los ciudadanos, con todo aquello que hace que en lugar de que salga uno en las mañanas cantando de felicidad, salga uno ya pues armado tipo Mad Max para ver qué es lo que se va a enfrentar a lo largo de ese día. Sin embargo, también dieron a conocer algunos indicadores económicos y si bien la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ajustó a la baja la tasa de crecimiento de México para este año de 3.9 a 2.9%, esta tasa tiene dos cosas. Una, está ligeramente arriba del pronóstico de crecimiento de la Secretaría de Hacienda, mucho más arriba del pronóstico de crecimiento que tienen los bancos y también el Banco de México. Y la otra, que el promedio de crecimiento de los países de la OCDE es de 1%. Es decir, a México le da casi 2 puntos más de crecimiento dentro de este llamado Club de los Ricos, tanto que va a incrementar la aportación del PIB mexicano al conjunto de la OCDE para este año. Eso es lo que está diciendo la OCDE. Ahí estuvo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien dio un discurso bastante interesante, sí, ¿verdad? Se reflejó mucho en la prensa hoy. Que estamos pagando las consecuencias, no únicamente México, también varias naciones o el mundo, las consecuencias de 3 grandes crisis que se dieron en los últimos 20 años. Y las enumera. La crisis de la deuda externa mexicana en 1982, muchos de ustedes no se van a acordar, pero ahí se estableció inclusive un control de cambios. Los mexicanos que querían ir al extranjero no podían conseguir más de $250 en los bancos. Fue una profunda crisis que llevó a la nacionalización de la banca mexicana, muy criticada, después ya se desnacionalizó. Esa fue la primera crisis. La segunda crisis fue una crisis en el sistema de pagos mexicanos, que es lo que se llamó el error de diciembre, la tercera semana de 1994, al arrancar el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa es la segunda gran crisis que menciona el secretario Videgaray. Y la tercera, que no es un tema mexicano, que es el 2009, cuando se licúan los bancos en Estados Unidos, particularmente Lehman Brothers, y entra el mundo a lo que se le llamó la Gran Recesión. La segunda gran recesión, la primera fue en 1929 y la segunda en el 2009. La crisis que vive Europa es resultado de esa recesión. Apenas Estados Unidos, que es donde comienza por la avaricia
la avaricia en el sector inmobiliario y en la bolsa, eso es lo que generó. Muchas gracias, Escuela de Negocios de Harvard, ustedes produjeron esto, ustedes lo están pagando hoy en día. Que a Estados Unidos apenas esté empezando a tomar nuevamente su rumbo después de esta crisis del 2009. Son las 3 crisis que mencionó el secretario de Hacienda que siguen impactando y todavía tienen consecuencias sobre las finanzas y la economía mexicana. Este es el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que está pues bastante nutrido en información. Y que precisamente con respecto a lo que comentabas del secretario de Hacienda Luis Videgaray, el Universal, Excelsior, el Financiero, básicamente todos tienen en su primera plana los comentarios vertidos ayer en esta reunión de la OCDE. Por otra parte, también el tema de los automóviles, lo que se está convirtiendo en México, entendiendo que sí, la mayoría de los países están creciendo a un 2% a lo mucho, incluyendo Europa, incluyendo Estados Unidos, y México está muy bien posicionado. Se refirió a la inversión extranjera también que está recibiendo México en estos primeros trimestres comparativamente a periodos pasados. Habla mucho precisamente de que sí están teniendo resultados ahí, y otra parte sí el tema de los automóviles y las ventas internas que hay en México con respecto no solamente a la producción, sino al consumo y la productividad que esto significa para la economía mexicana. Excelsior registra una frase de Lorenzo Córdoba que me llamó mucho la atención. Ayer, en todo su discurso en el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente dice que la coordinadora de trabajadores, que es la disidencia magisterial, es peor que el crimen organizado para efectos de elecciones. Dice, nuestro problema no es el crimen organizado, nuestro problema son los maestros disidentes. Y en tema de la FIFA, el país ayer, y lo platicabas al principio del programa, salpica ya a los franceses. Los franceses votaron en favor de Joseph Blatter, y hoy el país también habla acerca de Villar, el presidente de la Federación Española, que también dentro de la investigación aún no se nombra específicamente a este presidente. Sin embargo, también el país afirma que él está involucrado en cuestiones con Joseph Blatter, y también por eso el apoyo. Es decir, el tema de la FIFA está prácticamente en todas las primeras planas. En Estados Unidos, el apoyo de la Fundación Clinton a Qatar. Ese es un gran tema, esto que acabas de señalar, porque ya la Fundación Clinton está metida en el escándalo de la FIFA por el tema del Mundial en Qatar. Sí. Bueno, aquí, como decíamos al principio, esto se está desdoblando en temas que por supuesto no tienen que ver con el balón ni con las patadas en el fútbol, tiene que ver con la política y el dinero. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, es lo que tienen las primeras planas y el país de la agencia Intélite. Vamos un corte, no se vaya, regresamos con más aquí a la mesa del primer café. Uso de electrodomésticos. Junto con el microondas, la plancha y la aspiradora, la secadora de cabello es uno de los aparatos que más consume energía en el hogar. Supera incluso la energía que consume un refrigerador, la lavadora o la pantalla plana. El dato útil para comentar en el café.